de la muerte, esté con todos vosotros. ¿Cuántas veces no habrá cantado Alejandro con todos vosotros esta canción de iglesia que comienza hoy esta Eucaristía? Lo tenemos muy presente, y muy presente porque nosotros que tenemos fe sabemos que Él sigue vivo, y sobre todo Él transmitió esta vida, creyó en ella y dio su vida por todos vosotros y por todos nosotros. Por eso nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, y lo hacemos reconociendo nuestros pecados, todo aquello que nos aleja de la vida, todo aquello que no nos guía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por eso ruego a Santa María que se me Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu siervo Alejandro, presbítero, a quien durante su vida encomendaste ejercer el ministerio sagrado entre nosotros, llegue ahora a gozar eternamente de tu gloria entre aquellos a quienes él cuidó en este mundo y lo precedieron ya en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos, gocemos con su salvación. Palabra de Dios. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Desde lo hondo a ti grito, Señor, todos. Espero en el Señor, espero en su palabra. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así impune el respeto, todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera de su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora, todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y Él redimirá a Israel de
todos sus delitos, todos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que come mi pan y bebe mi sangre vivirá para siempre. Pues aquel que realmente nos trae su pan y su sangre, los sacerdotes, los mañanos, tiene a Dios con nosotros. Alejandro entregó su vida, especialmente no yo, como sacerdote. 39 años, casi 40 años. Aquí, casi toda su vida sacerdotal. Aquí con vosotros. Hoy vamos a escuchar, seguro que daréis muchos testimonios de lo que ha sido, porque hay muchas vivencias, muchas experiencias, muchos gestos y sobre todo mucha vida al servicio de Dios. Nosotros los sacerdotes somos elegidos por Él. Él nos elige directamente y nos llama. Y nos llama para unirnos a Él. Sabemos que en su iglesia Cristo es la cabeza y todos los cristianos, con nuestro sacerdocio común, somos su cuerpo. Pero que entre nosotros el Señor elige unos cuantos y les llama para ejercer un servicio, o sea, un ministerio, un sacerdocio ministerial. Ministerio significa servicio. Para configurarse más como Él, para seguir lo que Él dio a los apóstoles, para administrar los sacramentos al pueblo cristiano, para enseñar la palabra de Dios, para ejercer la caridad y el amor y poderlo compartir todos en una auténtica comunidad cristiana, para gobernar su iglesia. Esos somos los sacerdotes, aquellos que tenemos que ponernos los primeros a dar la vida por nosotros. Y los primeros no solo buscar a Dios, sino sobre todo a llevaros a vosotros, a Dios. Don Alejandro intentó vivir eso. Alejandro intentó vivir como él era, con lo que él tenía, porque somos humanos, somos personas. Y Dios nos da dones, nos da la gracia, y luego nosotros vamos aprovechándolo y vamos repartiendo lo mejor que podemos. Sabemos muy bien que las personas, Dios nos puede dar mucho, pero a veces nosotros también podemos impedir mucho, o podemos generar mucho. Y eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de la decisión que tomamos y de la vida que vivimos. Él celebró la Eucaristía, acompañó a los moribundos, enseñó a los cristianos la fe. Y sobre todo, intentó hacer lo mejor que pudo en este pueblo. Desde que llega con un proyecto para construir una iglesia nueva, un templo nuevo, hasta que se marcha para vivir en otra misión, en otro envío, lo que serían sus últimos años. Todo conforme a lo que el obispo nos pide. Porque nunca nos olvidemos, Jesús
Jesús da este encargo directo a los apóstoles y llama a los pastores apóstoles y luego a sus sucesores, los obispos. Y luego los obispos a su vez ordenan presbíteros para ayudarles en su pastoral. Y esos somos nosotros, humildes siervos. Por tanto, nuestro ministerio, en comunión y en unidad con el obispo, tiene sentido. Y tiene sentido que es Cristo mismo el que actúa sobre una comunidad, sobre un pueblo, sobre la vida de las personas, para darnos los bienes de Dios, para acompañarnos, para darnos consuelo, para darnos esperanza, para enseñarnos de la vida, para abrirnos o encender la luz, para acompañarnos. Ahí podéis ver y sobre todo analizar, gustar y dar gracias a Dios por todas esas experiencias con un sacerdote, con vuestro párroco, Alejandro. Con él todos esos años. Como os he dicho antes, somos personas. Si tenía defectos, que los tendría, como los tenemos todos los sacerdotes, hay que perdonarlos, hay que disculparlos, hay que amar. Si él tenía su pecado, en la misericordia de Dios, como tenemos todos nuestros pecados. Y nunca nos engañemos. El Señor nos llama a ser santos, cada uno con su vida, no a ser perfectos porque parece que lloramos hasta agua bendita. Eso no es la llamada de Cristo a todos nosotros, sino que lo que quiere es que nos unamos a Él, que vivamos su amor, que le conozcamos a Él, que contemos con Él y que en esa vida tan buena que Él la va alimentando con la Eucaristía, con los sacramentos, con la vida de la Iglesia, con las obras de caridad, con todas las personas que nos va cruzando en nuestro camino y del cual podemos vivir auténticamente, pues lleguemos un día a estar con Él. En eso creyó Alejandro. Hablaba con el párroco de Albedrete, que estuvo viviendo estos últimos años allí, con Juan Ignacio. Hablaba y decía, era un hombre religioso, piadoso. Yo me conmovía cada vez que entraba a la iglesia y le veía rezando aquí en Albedrete. Como una hermana. Dice, a mí me ha dado testimonio en sus últimos años de vida, aquí. Y sobre todo, pues también darme cuenta de que yo llegaré a una vez, con más de 50 años de sacerdocio, a ser fiel, a poder haber dado la vida por los demás y darlo todo. La enfermedad llegó y se lo llevó. Nuestros cuerpos sabemos que no son eternos. Nuestras personas, nuestra alma está llamada a la inmortalidad. Nuestros cuerpos, caducos, se van, se estropean, se ponen enfermos, nos morimos. Pero cuando enterramos a Alejandro, en su tumba había una frase: yo soy la resurrección y la vida. Ahí está puesto nuestro corazón. Ahí está puesta nuestra seguridad. Ahí está puesta nuestra confianza, nuestra fe. Seguro que Él lo repitió muchas veces y os lo intentó enseñar. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Con Él resucitaremos todos. Y aquel que confíe en Él no quedará defraudado. Aquel que crea en Él participará. Y así nosotros seguimos caminando en esta vida. Como parroquia, como pueblo, tenemos que dar gracias a Dios siempre por las personas que han intentado hacer el bien y por el bien que han hecho. Y sobre todo, si nos han hablado de Dios o nos han ayudado a llegar a Él. Con sus obras, con sus palabras, con sus gestos. Eso es el tesoro más grande que tenemos. Porque es Dios mismo, Cristo mismo, que se nos da. Y Él, lógicamente, siempre está detrás. Y más en un sacerdote. Y en un párroco que, humildemente y como somos, que tampoco somos los mejores del mundo, nos pide el obispo que hagamos aquí y que os cuidemos. Procura almas, como se decía antes, que os cuidemos y que intentemos que vuestra vida, que vuestra persona, camine en el amor de Cristo, en el Evangelio. Sabéis que
Seguro que a Alejandro le pasó muchas veces, y nos pasa a todos, cuando alguno de vosotros se desvía o no está cerca, se aleja, sufrimos un montón. No os decimos nada, pero ofrecemos. Estamos pendientes y le pedimos a Dios luz y fuerzas para echarle una mano. Porque también sabemos que a veces, posiblemente, nosotros a lo mejor no lo hemos hecho todo bien que podíamos. No hemos dado todo lo que podíamos dar. No hemos estado como Dios quería. Y a lo mejor vosotros ser también la causa de vuestra vida y de vuestro estado de vida. Por eso, siempre tened en cuenta que los sacerdotes os amamos y tenemos que dar la vida por nosotros. Y a veces desde el silencio, desde el anonimato o desde la carcasa de nuestro carácter, de nuestra persona, pobre, débil, aparente, dentro hay un corazón, hay una persona que cree, hay una persona que está dispuesta a dar la vida por vosotros, que Dios ha elegido, que os lo ha puesto y que ahí está, en los beneficios que vamos a recibir. Confiamos en eso, seguro que podéis contar. Esas cuestiones que Alejandro lo dijo. Y ahí estamos nosotros. Ahora aprendemos, ahora vivimos con esa esperanza y con esa fe. Y continuamos nuestro camino en esta vida. La Iglesia sigue adelante. El Señor siempre nos da mensajes. Siempre llama a algunos para acompañarnos, consolarnos y darnos fuerzas. Nunca nos va a dejar solos. Nunca. Pedimos que Dios tenga su reino, que compartas el sacerdocio de Cristo en el cielo y que puedan disfrutar, pues también viendo en vosotros vuestro corazón, viendo también lo que ha contribuido a la obra de Dios y viendo en vosotros fe, fortaleza, constancia, hasta que, si Dios quiere, un día nos reunamos todos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado por Poncio Pilato, descendió a los infiernos, a la tercera día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día que vino a la de los muertos, creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, oremos a Dios Padre misericordioso que nos reúne para celebrar la muerte y resurrección de su Hijo, para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano Alejandro, a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden puso al servicio de su pueblo. Por nuestro hermano Alejandro Presbítero, elegido para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos, roguemos al Señor. Demos gracias a Dios por la vida de Alejandro y por todos los años que dedicó como servicio a esta parroquia y a este pueblo, por todas las personas a las que bautizó, casó o dio sepultura, para que todas ellas, ¿verdad?, y junto con él,
participen ya de la paz y del descanso eterno con el Padre Dios. Roguemos al Señor. Por la paz del mundo, por todas las personas que son más afectadas por las situaciones y conflictos que se viven en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Muchos de nosotros conocimos y compartimos la vida con Alejandro. Vamos a pedirle que, ¿verdad?, que participa ya en la iglesia triunfante, la iglesia gozosa con el Padre Dios, interceda ante Dios por nosotros, para que sepamos cumplir la misión a la que el Señor nos llama. Roguemos al Señor. Oh Dios, Creador y Redentor nuestro, conceda a tus siervos el perdón de todos sus pecados, y que por estas súplicas fraternas alcancen de ti la misericordia que siempre desean. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos. Damos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ten misericordia de tu siervo Alejandro, sacerdote, por quien ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque si el morir se debe al orden, el ser llamados a la vida con Cristo es obra gratuita de tu amor. Ya que habiendo muerto por el pecado, hemos sido redimidos por la victoria del Hijo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos a la tierra, diciendo sin cesar: Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todo, y congregas tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y extensión al cielo, mientras esperamos venir a gloriosa reunión en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la frente de la Iglesia y reconoce ya la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra. A tus seguidores, Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Alejandro, el sacerdote a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, reténlos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No te dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos eternamente la paz. Nosotros
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no sé si no vienes en casa, una palabra tuya va a ser la paz. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, dice el Señor. Ya que venga a mí, no lo echaré fuera.
Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por nuestro hermano Alejandro, el sacerdote, que participó de tu alianza en la tierra. Purifícalo por esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues como siempre, hay una acción de gracias que todos cuando celebramos la Eucaristía, pues la hacemos después al terminar. Vamos a prolongar esa acción de gracias y hay personas, una serie de personas que queréis dar un testimonio y que también queréis hablar pues, de lo que fue Alejandro para vosotros. Así que si queréis podemos sentarnos un rato y escuchamos a ver si nos deja la megafonía porque ya ha empezado a liar. Sí. Pues evidentemente en este momento me gustaría quedarme con la cara de todos ustedes y poderse presentar como no a Alejandro Peñamedrano hoy precisamente en el día de su cumpleaños. Yo soy un condiscípulo de él, empecé con el seminario en 1973 y aquí me he venido todos los compañeros, Antonio Alonso y Casimiro Álvarez, o miembros con vosotros en esta comunidad y ofrecer juntos esta Eucaristía tan hermosa que estoy seguro que Alejandro estará sumamente complacido de ver este gran número de amigos que está con él rezando. Quisiera nada más contaros una pequeña anécdota. Nosotros nos ordenamos en el año 1973 y llevábamos bastantes años, muchos sin vernos, sin conocernos siempre, pero sin vernos. Y con motivo de la muerte del hermano de Alejandro Luterio, nos reunió aquí precisamente en esta parroquia y aquí celebramos nuestro primer encuentro, que luego hemos ido manteniendo todos los años el día de restauración sacerdotal, el 8 de junio. Y así hemos ido celebrando durante estos días, estos años, hasta que hemos llegado también el año pasado a celebrar el 50 aniversario. 50 años de sacerdotes, pues también ya nos ha contado el párroco por los años que ha estado aquí Alejandro, yo he convivido con él pues, también muchísimo, naturalmente en el seminario, y efectivamente estoy más satisfecho enormemente de estar aquí, haciendo esta oración, que hemos querido venir aquí a este rincón, donde nos reunió también con la muerte de su hermano. Pues este es el testimonio que naturalmente le podemos ofrecer en este momento a Alejandro. Yo estoy seguro que sería uno de los momentos más felices de su vida, porque no tengo que decir su manera, porque lo conocemos nosotros de sobra, y ya lo hemos dicho en la mayoría, el párroco de Jesucristo. Nada más. Un sencillo homenaje para don Alejandro, nuestro párroco y amigo. Fuiste a la ley de la fe de un pueblo entero al que llegaste con juvenil pujanza, apoyándote siempre en la esperanza que al empezar es siempre lo primero. Cuando un hombre se precia de sincero, toda la voluntad del pueblo alcanza, y tú, poniendo en Dios su confianza, encontraste el camino verdadero. A tu ausencia nos vemos obligados. Sea para ti la paz que nos has dado. La suerte se consigue si se labra. Tu porvenir te tiene reservado un lugar a los buenos destinado. Fuiste orfebre de Dios con tu palabra. Buenas tardes a todos. Cuando pensamos que Alejandro merecía una misa de todos los oyenses, hablamos de poder decir estas palabras. Algunos de los que hemos convivido con él hemos preparado algo así un poco más especial, pero el micrófono está abierto para cualquiera de los que quieran subir y decir lo que os habla del alma. Nos hemos reunido aquí en esta tarde en nuestra iglesia para hacer vivo el recuerdo de Alejandro, don Alejandro, un amigo que nos ha dejado hace unos días. Y precisamente tal día como hoy, 29 de abril, pasábamos también por aquí, por su casa, para felicitarle porque era su cumpleaños. Hace ya muchos años, era casi una fiesta local. Se hacía una colecta en el colegio, se le compraban
bueno, pues sin megafonía. Se hacía una colecta, ¿no? Sí, yo más. Se hacía una colecta, se le compraban los regalos y bueno, entre los amigos, los catequistas y los jóvenes de la parroquia. Un año me acuerdo que le regalamos un reloj y una pitillera. Casi en estas fechas no sería bien visto por lo de no fumar. Era, como os digo, otros tiempos. Felicidades, Alejandro, en nombre de todos. Hoy estarás contento y feliz con nosotros. Y ya no te hace falta regalos, pero aquí estamos para recordarte con cariño. Este es nuestro regalo de este año. Ahora unas breves palabras sobre su vida. Llegó a Oyo a finales de los 60, creo que fue un 12 de octubre de 1966, según recuerda Irene. Venía con nuevos proyectos, grandes ilusiones y mucha energía que da la juventud. Nuestra parroquia enseguida lo notó y sobre todo los jóvenes como Cipi, Basi, Josefina, Lorenzo, con los que encontró y formó un gran grupo de jóvenes con los que participaba, hacía excursiones fuera, cine en la sacristía, un gran grupo de jóvenes, incluso se formó un coro con guitarras para cantar en la misa, ya en la iglesia antigua. Arropado por vecinos y veraneantes, lideró y luchó para la construcción de esta iglesia inaugurada en agosto del 73, con el esfuerzo y la colaboración de todos, poniendo cada uno su ladrillo, que tiene bastantes, y un granito de arena para el cemento. Lo de restaurar, reconstruir y remodelar no estaba de moda y él, como uno más entre todos, pensó que un edificio nuevo cubriría las necesidades que necesitaba la parroquia en aquel momento. Para todos así ha ido pasando la vida y él ha estado con nosotros en las alegrías, en nuestras bodas, bautizos, comuniones y confirmaciones. También ha estado con nosotros en las tristezas, en las pérdidas de nuestros padres, abuelos, amigos y vecinos que nos han ido dejando. Él también sufrió lo que la vida ha muchas cosas buenas y otras no tanto. Los tiempos duros de la transición en España llegaron a Oyo y Alejandro sufrió más que nadie la llegada de un alba el 27 de septiembre de 1975. La muerte de sus padres, Elsa y Eleuterio, ya mayores, y la de su hermano Lute, joven y teniendo mucho que hacer en su familia, llenaron de dolor su vida. Y para terminarla, soportó también la enfermedad que le ha vencido. Con todo, Alejandro ha vivido ya su tiempo, su vida de luces y sombras, como cada uno de nosotros. Como hijo, párroco, amigo, profesor en el colegio, en el Instituto Diego Velázquez de Torrelodones, nos ha acompañado y nosotros a él como hemos sabido y hemos podido. Alejandro ha sido una buena persona que nos acercó a conocer a Cristo y su Iglesia de la mejor manera que supo, con sus éxitos y fracasos y siempre como amigo. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, Alejandro. Nosotros te recordaremos siempre en esta tarde y en otras muchas que estarás con nosotros en nuestras vidas. Y como os decía, una serie de personas han preparado algo de lo que quieren también recordar con una. En primer lugar, hablará Juan Santos, hermano mayor de la hermandad. Le seguirá Rafael Martín, vecino y veraneante de Oyo, en la época que Alejandro llegó. Marimar, catequista y colaboradora. Lorenzo, párroco, compañero de fatigas. Sonia Bros, de la generación de los catequistas de los 80. Y su hermana Marta, un poquito más de otra década, de los 90. También hablará Kiko, Juan Francisco Ejido, representante de los jóvenes del salón de esta iglesia. Y para finalizar, Ramón Regueiras, alcalde de todos los oyenses, cerrará el acto. Gracias. Bueno, pues yo de don Alejandro no puedo decir nada más que fue un hombre, pues, para mí, de lo mejor que puedo conocer como hombre y como párroco de aquí, extraordinario para mí. Muy humano, muy, en fin,
espléndido para los demás, nadie venía aquí sin que saliera vacío. Lo único que puedo decir es que descansen. Buenas tardes. Sí, ahora ya. No funciona ahora. Sí, no funciona. Pues sí, habla fuerte eso. Me ha presentado Marisa como veraneante. Evidentemente yo no hablo en nombre de los veraneantes, no me atrevo a hablar más que en nombre de mi familia y con limitaciones. Nosotros llegamos en el 73 cuando se estaba inaugurando la iglesia y el otro día le decía a mi mujer que don Alejandro, fue uno de los primeros enganches. Nosotros no teníamos aquí ni familiares ni amigos en Hoyo y Alejandro fue uno de nuestros primeros enganches, junto con Casa Pepe, evidentemente. Pues fue uno de nuestros enganches porque nos encontramos un sacerdote que tenía una visión del Evangelio y de la Iglesia muy afín a la que nosotros teníamos. No voy a descubrir que hay distintas afinidades en la Iglesia, todas coincidiendo en lo fundamental, pero hay acercamientos a la enorme figura de Jesús distintas desde distintas sensibilidades. La de don Alejandro a nosotros nos recordaba aquello que está recogido en el Evangelio de Juan, un nuevo mandamiento os doy. Jesús era fiel cumplidor de la ley mosaica, pero nos metió un mandamiento muy complicado, que era el que nos amáramos los unos a los otros. Eso era lo duro, esa es la parte, yo creo, más dura del Evangelio. Y esta yo creo que es la que él le movía y la que se le notaba continuamente cuando hablaba y actuaba. Nosotros nos encontramos una iglesia abierta, compartida, como no lo habíamos hecho nunca. Nosotros veníamos por nuestra edad de la iglesia preconciliar con el latín y el sacerdote de espaldas, y nos encontramos aquí una iglesia en donde nosotros formamos parte evidente de ella. Y eso no era sencillo y lo tenemos en el corazón del primer momento. Alejandro tenía sus cosas, tenía un genio muchas veces cochino. Me pregunto si hubiera vivido aquí la época de los móviles, ¿qué habría pasado con los móviles? Alguna habría salido volando, seguro. Él se ponía, estaba haciendo la misa, nosotros nos poníamos ahí y de pronto hacía así con la ceja cuando tenía que ayudarle para leer o para repartir la comunión, cosas que me daban mucho gozo, pero mucha vergüenza por mi formación anterior, el tener que compartir esas cosas con ellos. Era un hombre de corazón, era un hombre de fe, y le estamos agradecidos para siempre. Hola, buenas tardes. Podría estar hablando de Alejandro, yo creo que toda la tarde, porque además encima no es que nos lo hemos pasado muy bien, como catequistas, como colaboradoras, cuando hacíamos alguna de las nuestras que queríamos adornar la iglesia y nos cargamos la luz de la iglesia, de su casa, y no fue de todo el pueblo de casualidad. Entonces yo francamente he querido resumir un poco, queriendo expresarle como si fuera en una carta, todo un poco más resumido de lo que podríamos hablar aquí, porque podríamos, creo que, tirarnos horas. Entonces quería expresarlo de esta manera. Querido Alejandro, gracias por los buenos momentos que hemos pasado contigo. Gracias por no decirnos nada cuando hacíamos alguna pifia sin querer y tú te resignabas. Gracias por la paciencia que siempre has demostrado, excepto cuando te ponías nervioso y podías soltar cualquier cosa. Gracias por ser tan sincero y nada rencoroso. Gracias por ayudar siempre que te lo han pedido. Gracias por apoyar siempre a la hermandad y ser un hermano más. Por todo ello y mucho más, gracias por haberte conocido y haber entrado en nuestras vidas. Empezaste siendo un buen cura
y terminaste siendo un buen amigo. Gracias, Alejandro, por todo. También yo emplearía la palabra gracias porque creo que resume lo que en mi vida ha supuesto el paso de Alejandro por nuestro pueblo y por mi vida en concreto. Yo diría que Alejandro para mí fue un hombre responsable y trabajador. Se pasó muchos veranos sin vacaciones. Antonio y yo algunas veces veníamos a sustituirle para que pudiera salir al final del verano, después de las fiestas, algunas veces. Después de nosotros fue Benjamín el que, turnándose con él, se quedaba también al cargo de la parroquia, pero nunca dejó ni abandonó la parroquia. Siempre lo primero era el trabajo del servicio al pueblo y del servicio también a la enseñanza, a la que él dedicó gran parte de su vida. Es verdad, y algunas personas lo sabéis también como yo, verdad que su carácter, como ya habéis dicho algunos, a veces le jugaba malas pasadas, como nos pasa a todos, ¿verdad? A veces reaccionamos de una manera que no solemos hacer cuando estamos tranquilos y en paz. Y eso le pasaba con cierta frecuencia a Alejandro. Pero es verdad, lo decía ahora Marimar, ¿verdad?, que lo mismo que se enfadaba, al día siguiente todo había pasado, todo estaba superado. Yo he conocido en el pueblo a 3 curas, muy poquito cuando era niño a don Amando, después a don Abel, que fue el que me llevó al seminario, y sobre todo la gran parte del tiempo a Alejandro. Y cada uno me ha enseñado algo, cada uno ha dejado en mí una huella que me ha ayudado y me ha enseñado a ser cura y a saber lo que tenía que hacer. Alejandro sin duda me ha enseñado a ser responsable, ¿verdad? Hoy día en que muchas veces, sobre todo la gente joven, pues se compromete a hacer cosas y lo mismo que se compromete las deja y las abandona, él era, como digo, responsable y sabía que lo que tenía que hacer era eso. Eso me lo enseñó con su vida y con su testimonio Alejandro. Varias generaciones de jóvenes habéis pasado por su vida. Recuerdo los primeros años cuando estaba todavía la iglesia vieja, ¿verdad?, las hijas de María, que eran las jóvenes de entonces. Pues cada una tenía en la iglesia un altar que debía de cuidar y de asear y de intentar que estuviera digno. Algunos veranos salió, y yo recuerdo alguna vez haber salido con ellos, también unos días de vacaciones a la playa. Después la otra generación, la generación de Marisa, Daniel y todos estos, que fue quizá la generación más larga que pasó por sus manos, también hizo con ellos lo que pudo en aquellos momentos. Ha hecho por el pueblo, ¿verdad?, todo lo que ha sabido, lo que ha podido, según se iba adaptando al momento presente y al momento actual. Por todo ello, yo quiero en esta tarde, sobre todo, pronunciar esa palabra que para mí resume lo que ha sido la vida de Alejandro. Gracias, Alejandro, por tu testimonio, por tu vida. Y una cosa que he sentido es que lo mismo que él durante casi 40 años ha enterrado a tantos seres queridos nuestros, padres, madres, hermanos, hijos, que él no haya tenido una despedida como la tienen todos los que han fallecido en nuestro pueblo, ¿verdad?, que no se le haya podido celebrar de cuerpo presente la Eucaristía como se suele hacer. Eso me dio mucha rabia cuando llegué al tanatorio el día del entierro y me dicen, no, se va a decir la misa aquí. ¿Cómo aquí? ¿Por qué? Es que él no se merece, ¿verdad?, que ha enterrado a tanta gente, también pasar por la iglesia donde él ha entregado su vida. Bueno, da igual, estás con el Padre ya, pero sí que eso me dolió el que no se hiciera de esa manera, y por eso también. Gracias, Alejandro, gracias al Padre Dios, ¿verdad?, por todo lo que a través de él ha obrado y ha trabajado en nuestro pueblo, y sin duda seguirá trabajando ahora con los hermanos, compañeros
¿verdad?, que siguen trabajando por hacer presente el reino de Dios en este pueblo que ha crecido mucho, ¿verdad?, desde cuando algunos nacimos a lo que está siendo ahora. Pues gracias, Padre Dios, gracias, Alejandro, por tu testimonio y por tu vida entregada y sacrificada por nosotros. Las palabras que voy a decir las voy a leer porque no son solo mis palabras, no solo lo que yo quiero decir, es lo que hemos hecho entre varios compañeros de una generación, veo por ahí muchas caras, muchos de ellos que han colaborado en ello, los que empezamos a pulular por aquí en los años 80, los que empezamos como monaguillos con Alejandro en los años 80. Don Alejandro, como un nombre compuesto, hay quien se llama Juan Antonio o Mari Carmen, tú para nosotros, Don Alejandro. Y es que ese don es mucho más que un título, ya que lo curioso es que luego te tratamos de tú. Don Alejandro, ¿tú quieres que hagamos esto? Don Alejandro, contamos contigo para... Porque el respeto no te lo da el tratamiento de don. El respeto te lo has ganado tú día a día. Te lo has ganado tú con todos y cada uno de nosotros, uno por uno. Te lo has ganado tú, don Alejandro. Así te llamábamos todos esos de los que hiciste una piña en la que íbamos pasando de una actividad a otra, de un grupo a otro casi sin darnos cuenta, de catequesis al coro, si no te tocaba en la misa ser monaguillo, o de figurante en alguna representación del Evangelio, y deseando terminar todo tu ciclo para pasar a la gran categoría de catequista. Y todos juntos, mayores, medianos y pequeños en todas las actividades. Tú nos fuiste enseñando valores como aquello tan traído y tan llevado de la igualdad, que tocaba barrer la sacristía, le tocaba a una monaguilla, o a un monaguillo, que pasara por allí. Que había que cortar y cargar ramas para poner bonitas las andas de la Virgen, eso le tocaba a los monaguillos y a las monaguillas. Nos enseñaste a convivir de mil maneras, ¿os acordáis? Cuando nos llevabas de excursión, ya fuera de visita cultural, ya fuera a bañarnos a unas piscinas, o cuando nos llevabas al teatro a ver Jesucristo Superstar o el diluvio que viene, cuando nos cedías a todas horas el salón cultural para que pasáramos horas y horas entrando y saliendo, resguardándonos del frío los fines de semana mientras escuchábamos música o leyendo, ensayando las canciones del domingo, charlando, haciendo la hoja dominical, que luego llegábamos a casa con las manos y la ropa llena de tinta de dar vueltas al rodillo de la multicopista. En fin, creando grupo, socializando, aprendiendo a respetar a todos los miembros de un grupo tan heterogéneo, cada uno de su padre y de su madre, hasta los que éramos hermanos. Hace poco, la mamá de una de las compañeras del grupo me comentaba: somos la generación de las madres que nunca pudimos hacer sobremesa en la cena de Nochebuena, porque había que salir pitando a la misa del gallo. Claro, es que era impensable que no contaran contigo en la misa del gallo. El que hacía de San José, el pastorcillo, la de la guitarra en el coro, el pandereta, la Virgen, el posadero, los monaguillos, el que salía corriendo a poner el disco en la sacristía cuando tú le guiñabas el ojo, el que estaba nervioso porque cantaba un solo. ¡Qué gran grupo creaste! ¡Qué gran familia hiciste! Supiste llevarnos a todos, los grandes, los pequeños, los medianos, los movidos y los tímidos, los escandalosos y los discretos, los dóciles y los rebeldes, que creemos que al final eran los que más te gustaban. Y es que a ti no te va el conformismo, el adoctrinamiento del sí porque sí. Te gustaba que la gente pensara, que la gente fuera responsable de sus actos, que la gente fuera auténtica, porque si algo eres tú, es auténtico. Y todo esto, el respeto a los demás, el trabajo en equipo, la igualdad, la oportunidad, el que la parroquia fuera nuestra verdadera casa y así nos sintiéramos aquí, nos lo enseñaste tú, sin necesidad de charlas ni discursos, solo viviendo con nosotros, viviendo, que es lo que tú has hecho, viviendo y dejando ese recuerdo vivo entre nosotros, que al final es lo importante y que será difícil de olvidar, porque fue nuestra infancia, nuestra adolescencia, el inicio de nuestra madurez, la vida. Estamos seguros de que si te dijéramos: don Alejandro, que el día de tu cumpleaños vamos a celebrar una misa en tu recuerdo y después diremos unas palabras en tu honor, seguro que nos dirías: no me liéis, haced lo que queráis, si yo confío en vosotros, pero a mí no me liéis.
Mil gracias por todo. Hasta siempre, Alejandro. Yo creo que nuestra generación, la de Susana, la de Eva, la de Isabel, todos los que veo por ahí, somos casi los más pequeños, somos casi los últimos que estuvimos con él disfrutando de todas estas cosas. Cuando Dios estaba trabajando, se dio cuenta de que nuestra generación necesitaba un párroco y de un profesor que nos acercara a la religión, que nos enseñara a Jesús y que nos mostrara que estaba a nuestro lado. Y dijo: Alejandro, adelante con ellos. Y así se convirtió en nuestro guía, en nuestro párroco, nuestro profesor en el colegio y en el instituto. Fuimos sus monaguillos, sus catecúmenos y más tarde sus catequistas. Y cantamos en el coro, nos dio la comunión, la confirmación y casó a alguno de nosotros y formamos iglesia. Cuando empezamos a plantear qué queríamos transmitir con estas palabras, empezaron a surgir entre todos muchísimos recuerdos. Y esos son los recuerdos que queremos que perduren vivos. Su generosidad, con quien acudía a la sacristía. Hemos sido testigos de cómo abría su cartera para dar dinero al necesitado, pese a tener al lado el cestillo de la misa anterior. Su paciencia. En la habitación que había entre su despacho y la sacristía nunca faltaba el chocolate que sabía que los monaguillos comíamos a escondidas, en las misas de la semana, por las que te ganabas 200 pesetas, el doble que en las misas sueltas. Y siempre se hacía el tonto, como si no supiera que nos lo comíamos, igual que las formas sin consagrar, que ya ponía él cuidado de que la bolsa estuviera a la vista para que no nos comiéramos las que no eran. Las peleas mirando el papel pegado a la pared en donde escribía a mano los turnos de las misas. Pues yo quiero cambiar de misa, pues yo no, don Alejandro, y su respuesta invariable: a mí no me liéis. Y los monaguillos y las monaguillas, que él estaba orgulloso de haber sido de los primeros en incorporar las mujeres a estas funciones. Siempre tenemos un regalito en Reyes Magos, por pequeño que fuera. Y hemos recordado que en su despacho, atestado de papeles, desde donde nos decía el segundo toque, que se va al santo al cielo, y en donde en ocasiones se quedaba traspuesto esperando el comienzo de la misa, mientras nos mandaban los monaguillos que cambiáramos las velillas agotadas por otras nuevas. Esas primeras confesiones de quienes íbamos a tomar la primera comunión, sentados en la sacristía, con su rodilla dolorida que no podía doblar sin que sonara, su olor a colonia, en donde aguantaba la risa con los pecadillos de sus pequeños fieles a los que les parecían grandes y preocupantes, pero siempre tenía palabras tranquilizadoras y salías tan contento. ¿Y os acordáis de las catequesis? Casi todos a la misma hora, unos arriba, otros abajo, unos en la iglesia grande, otros en la pequeña y él pasando. Venga, venga, a clase. Como en el instituto, que siempre nos inflaba las notas a los de hoyo, aunque se notase muchísimo. Y claro, en ocasiones perdía la paciencia, pero eran tantas cosas las que tenía que hacer y era pura fachada, que luego le convencíamos de todo, que si una catequista quería colgar una cosa, que si otra catequista quería colgar otra. Y en Navidad veníamos a decorar la iglesia y le pedíamos: don Alejandro, ¿nos pones un disco de villancicos? Y él protestaba: villancico, villancico, pero lo ponía. Y decorábamos la iglesia cantando, y nos tenía aquí, a pequeños, mayores, unos decorando, otros barriendo, otros preparando la misa del gallo. Y en definitiva nos entretenía para que colaborásemos juntos, como hermanos, como la familia cristiana que debíamos ser, en los tiempos en que Hoyo era un pueblo pequeño, con una población pequeña, y en los tiempos de una edad muy difícil, en la adolescencia, nos enseñó a formar parte de la familia cristiana, a vivir la religión, a que no nos diera vergüenza decir que éramos cristianos y colaborábamos con la iglesia. Dios encontró un gran instrumento para conseguir que nos acercáramos a Él. Gracias, don Alejandro, por todo lo que nos has dado. Descansa en paz con un trabajo bien hecho. Rememorar lo que ha representado Alejandro para todos nosotros requiere efectuar una ardua labor de síntesis por los innumerables momentos que compartimos con él durante los casi 40 años en que fue nuestro párroco. Aunque hacerlo en el día de su cumpleaños, lo primero que evoca a los de nuestra generación, hablo de las generaciones de 60 y 70, es que tal día como hoy, asistido por su madre en unas ocasiones o por su padre en otras,
nos obsequiaba a los entonces niños del colegio, que pacientemente guardábamos la cola, con unas cuantas galletas variadas. Y es que nuestra generación y las inmediatas previas y posteriores llevamos hondamente grabada su huella en nuestras vidas, porque fue el pastor con el que crecimos como personas y como cristianos. Entre nosotros los hay que fueron bautizados por él. Recibimos de su mano la primera comunión. Preparó y participó en nuestra confirmación. Nos unió en matrimonio. Bautizó a nuestros hijos, alguno de los cuales también recibió con él la primera comunión. Algunos fuimos sus monaguillos durante años y todos, sin excepción, fuimos iglesia con él. Así pues, puede afirmarse y acreditarse que nuestras generaciones somos respecto de él, posiblemente, los fieles que acumulamos mayor número de sacramentos en el ejercicio de su ministerio. Y él siempre será para nosotros el párroco de nuestras vidas, con quien compartimos nosotros y nuestros seres queridos nuestro despertar a la fe y sus principales manifestaciones en forma de sacramentos. En el ámbito personal, todos los que estamos aquí le conocimos, y creo que todos podemos coincidir en que Alejandro era ante todo un hombre, una persona cargada de humanidad, y con ella cargada de los errores y aciertos que acompañan a la condición humana. Tanto es así que, como todos sabéis, y al igual que a muchos de nosotros, le gustaba el fútbol, la buena mesa, viajar y los boquerones en vinagre. Era generoso y obstinadamente fiel a sus ideas y a su forma de entender su ministerio, pero también le costaba contenerse y reservar su opinión cuando no compartía algo. Tampoco era especialmente sutil con las formas, pero precisamente por ello, por sus virtudes y defectos, siempre supimos que era uno más entre nosotros. En el ámbito pastoral, disfrutó de nuestro reconocimiento como instrumento de Dios. Predicó entre nosotros su palabra, celebró con nosotros sus sacramentos e intentó guiarnos hacia la salvación. Y lo hizo como él solía decir y como nos pedía a nosotros que lo hiciéramos, de una forma real y verdadera. Nos habló como uno más de nosotros y nos hizo sentir próximo y accesible el poder de que estaba investido para perdonar los pecados y para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Como buen pastor, procuró cobijo a sus ovejas, como lo hizo facilitando en esta misma iglesia, por aquellos años recién inaugurada, un lugar a la entonces juventud del pueblo, permitiéndonos disponer del salón del sótano y consiguiendo que se convirtiera en el punto de encuentro y lugar de reunión de los jóvenes durante años. Eran aquellos tiempos en que los jóvenes pasábamos muchas horas en la iglesia, todas las tardes a diario, todos los fines de semana y siempre que teníamos un rato libre. Eran aquellos tiempos en que con Alejandro sentimos y vivimos en la casa de Dios como en la nuestra propia. Porque en la iglesia leíamos, cantábamos, bailábamos, escuchábamos música, jugábamos al ping-pong o echábamos con Alejandro entre misa y misa una partida al ajedrez o al mus. También preparábamos obras de teatro y musicales de actualidad, todos ellos ensayados e interpretados en esta misma iglesia. En aquellos tiempos, Alejandro no solo propició y participó en los momentos de esparcimiento de los jóvenes,
sino que una vez recaudado con aquellas actividades el complemento económico necesario a las por entonces modestas economías domésticas, nos acompañaba al viaje o a la actividad a la que decidíamos destinarlo, contribuyendo a ampliar los posibles destinos y a obtener la entonces insalvable autorización paterna. Y todo ello al tiempo que con nuestras interpretaciones el pueblo disfrutaba de alguna actuación cultural o manifestación artística en aquellos años en que éstas no llegaban a ser ni siquiera esporádicas. Pero el vínculo que por aquellos años se creó entre los jóvenes y su iglesia no se limitaba al esparcimiento y la diversión, sino que se proyectaba sobre todas las actividades parroquiales, tanto en la preparación de la Eucaristía como en la propia liturgia. Todos recordamos aquel nutrido coro de chicos y chicas que con las mismas guitarras que cantaban las canciones de actualidad se esforzaban por disfrutar y compartir con el resto de fieles los últimos y más novedosos cantos del momento para la Eucaristía. O la escenificación de la Misa del Gallo y la celebración de la Pascua de Resurrección, o incluso la preparación de la cabalgata de Reyes que se comenzó organizando desde la parroquia. Y sobre todo compartimos con Alejandro, con la ilusión y la frescura de nuestra juventud, pero con responsabilidad, la catequesis con los niños de la parroquia. Labor gratificante en sí misma que nos acercaba a la madurez y que Alejandro agradecía y premiaba con la excursión al pantano de Cazalegas y la cena de catequistas, acontecimientos que todos esperábamos con anhelo cada año. Estos son solo algunos de los momentos que compartimos con Alejandro, pero sin duda cada vez que todos y cada uno de nosotros evoque tiempos pasados, surgirá aquel sacerdote, y junto a su memoria no debemos olvidar que aquellos inolvidables momentos lo fueron también en parte porque aquel hombre que dejó todo para seguir a Cristo y entregó su vida a Dios para servirle y para ayudar a los hombres, caminaba a nuestro lado, cargado de humanidad e intentando acercarnos a Dios. Aquel sacerdote que ejerció su ministerio entre nosotros y que permanecerá por siempre unido a nuestros recuerdos, descanse en paz y disfrute eternamente de la gloria de Dios que nos anuncia. Bueno, yo creo que se ha dicho ya prácticamente todo. Yo quiero contar un poquito algo que he preparado. A ver, nos situamos a mediados de los años 60 en nuestro pequeño pueblo. La llegada de un nuevo cura muy joven aporta una chispa de cambio y apertura a nuevos tiempos. Aún continúa en esos años ese grupo de poder compuesto por el alcalde, el médico, el maestro, el cura y la Guardia Civil. Pienso que para una gran mayoría de vecinos del pueblo, don Alejandro significó la innovación de la Iglesia y su relación con los feligreses. De alguna manera sentó las bases para la organización de los grupos de jóvenes. Alejandro dejaba el salón parroquial de nuestra iglesia antigua para que, entre otras actividades, se convirtiera en baile los domingos por la tarde. Recuerdo cómo los sábados por la mañana, después de catequesis, íbamos todos a jugar al fútbol al Prado de la Paloma, y Alejandro, todavía con sotana, hacía de portero con gran destreza. Somos muchos los que fuimos creciendo alrededor de Alejandro, de la iglesia, y participando en las innumerables secuencias de la vida. Muchos gratos momentos de monaguillos trabajando en el principal acontecimiento, que sería el de la construcción de una nueva iglesia más funcional para acoger a un pueblo en crecimiento. Este sería, supongo, un gran reto de Alejandro, apoyado por una gran mayoría de vecinos y en el que no faltaron muchas corrientes críticas. Al final, aquí tenemos nuestra iglesia pagada con el esfuerzo de todo un pueblo. Recuerdo cómo esperábamos todos los colegiales el fin de curso y de catequesis a finales de julio para ir de excursión en autobús a pasar el día al pantano de Cazalegas.
Me repito, pero lo tenía así. También Alejandro fue el precursor de la excursión anual para los mayores, recorridos en España, Europa y Tierra Santa. Alejandro, junto con otros curas de pueblos vecinos de la Sierra, organizaron una jornada de convivencia y encuentro cultural en Navacerrada, con actividades variadas, grupos de teatro, grupos de música, pruebas de atletismo, etc. El grupo de jóvenes dirigidos por Alejandro participábamos en todos los acontecimientos. Lo mismo hacíamos obras de teatro en la iglesia, que organizábamos el primer cineforum, que reuniones con vecinos de Ollo, que desinteresadamente se ofrecían para hacer coloquios sobre temas de actualidad, que organizábamos las primeras cabalgatas de los Reyes Magos, con escenas representativas del portal de Belén. Recordaros que el ayuntamiento participaba aportando tan solo los caramelos y el camión para recrear el castillo de Herodes. Que inventábamos la primera semana del niño, que con ayuda de Juan Manuel realizamos una encuesta por todas las casas del pueblo y a raíz de esto se solicitó la creación de una biblioteca, que sería la de Caja Madrid. También con la colaboración de un matrimonio, Paco y Carmina, que nos abrieron literalmente las puertas de su casa. Realizábamos trabajos de manualidades, que luego vendíamos después de misa a todos los vecinos y visitantes, y con estos beneficios aportábamos nuestro granito a los numerosos gastos del edificio nuevo. Creo recordar que con la recaudación de la obra de teatro El médico a palos de Molière se pagó la barandilla del coro. Creo que fueron 68.000 pesetas. Y con otra parte, pasamos 22 jóvenes del grupo. Y un día pues nos pilló al monaguillo, a Juanjo y a mí, pues bebiendo vino, que estaba entonces muy rico, y comiendo formas. Nos agarró de las orejas y nos echó a la sacristía con ese carácter que ya se ha dicho que era un carácter fuerte, y nos dijo: podéis comer todas las que queráis, pero primero me pedís permiso. No se me olvidará esa anécdota. Efectivamente, la parroquia, pues además del sitio de culto, era el punto de encuentro de los jóvenes, el punto de encuentro donde, como bien ha dicho Kiko, podías venir a cualquier hora, a cualquier tarde, y la parroquia, el salón, estaba siempre abierto. Era el punto en ese momento en el pueblo en el que no había un lugar de encuentro donde los jóvenes podíamos venir, recogernos, y sabíamos que teníamos un lugar donde poder jugar, donde poder charlar, donde poder, bailar, como también se ha dicho. Qué mal llevaba que apagáramos la luz cuando bailábamos. Bajaba a ver si nos veía con la luz apagada, y si nos pilló alguna vez también, es cierto. Pero bueno, también se lo tomaba con humor, con mucha paciencia. Y efectivamente la parroquia era mucho más que solamente una parroquia. Él la abrió al pueblo. Yo recuerdo, y ya como una última anécdota, no me quiero alargar, que en esta parroquia él nos la dejó para hacer cine. Éramos alumnos, entonces poníamos todas las vidrieras, las cubríamos con tableros, y entonces recaudábamos dinero para luego irnos de viaje de fin de curso. Y gracias a la cesión de este espacio podíamos celebrar películas, y con la recaudación nos fuimos de viaje de fin de curso. Y bueno, muchos recuerdos, pero que ya se han dicho todos y no me quiero repetir. Muchísimas gracias, Alejandro, que descanse en paz. Gracias.